Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versos del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo te abrieron los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Le contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista, y él contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, como es ahora. Como ahora ve, o a quién le haya dado la vista, no lo sabemos. Pregúnteselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me han abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor,
para que yo crea en él. Jesús le dijo, ya lo has visto, el que te está hablando, ese es. Él le dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las malas noticias son precisamente malas porque ni son esperadas ni nunca serán lo que uno merece. El diagnóstico de una enfermedad que aparece de repente y no hubo tiempo de prevenirla, un accidente horrible que puede suceder, la muerte prematura de un joven, la bala perdida que hirió y dejó parapléjico a un hermano, el fracaso de un matrimonio de años de felicidad, un joven de 18 años que sufre un infarto y después de una semana en coma muere, la ecografía que dice que el niño que va a nacer con una deficiencia grave, y así podríamos enunciar muchas más noticias que tú o yo hemos recibido o que hemos escuchado que otros reciben y que nos conmueve y nos deja sin palabras. Noticias que no se las desea uno absolutamente a nadie, pero llegan muchas veces y siempre sin avisar. El dolor en este mundo es muy grande y toca más tarde o más temprano a nuestra puerta y entra sin pedir permiso. Vuelve entonces la necesidad de dar respuesta a aquella pregunta clásica de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y la respuesta siempre será la misma, aunque no brinde consuelo necesario. Creo que ninguna respuesta brindaría ese consuelo. Y la respuesta es que no le pasan cosas malas a la gente buena únicamente. Le pasan cosas malas a todas las personas, independientemente de que sean buenas o malas. Lo que sucede es que es más llamativo e intrigante que le pasen a las personas buenas, pues es lo que uno nunca espera. Precisamente estas cosas que pueden hacer tambalear nuestra fe en un Dios bueno. Le pasan cosas malas a todas las personas porque el mundo no es justo, porque la vida no es justa, porque en esta tierra siempre estaremos a expensas del devenir del tiempo, el tiempo que es impredecible y ante cualquier tipo de peligro, inclusive estamos a expensas de la extinción total. La diferencia está en la actitud con la que recibimos las cosas malas, pues un creyente que camina tras los pasos del Señor Jesús no esperaría un camino de rosas, sino el camino que caminó Jesús, entre espinas y cruces. La diferencia está en que esas espinas y esa cruz fueron redentoras y santificadoras. Y lo que era una maldición, Jesús lo convirtió en la bendición más grande de la historia. Ahí está la diferencia. Benditas experiencias malas de la vida que nos permiten vivirlas desde la cruz del Señor y convertirlas en la fe, en experiencias salvíficas, vivificadoras, redentoras. No solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Los discípulos, viendo al ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus papás o por el propio pecado? Esa pregunta aparece siempre ante el dolor y el sufrimiento del inocente. El sufrimiento desborda nuestros intentos por entenderlo y explicarlo. Eso ha pasado muchas veces en medio de tragedias que no tienen explicación y sucesos que dejan al descubierto nuestra propia fragilidad humana. La respuesta que da Jesús puede decirnos algo, aunque hay que reconocer que el misterio sigue allí presente. Ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Qué culpa puede tener el niño al nacer? ¿Por qué iba a cargar el niño con el pecado de sus padres? Sin embargo,
esta es la explicación que le damos muchas veces al dolor. Necesitamos un chivo expiatorio, o lo buscamos en otros o en nosotros mismos. Tratamos de descubrir el origen del mal en algún comportamiento nuestro o el de otros. El dolor y el sufrimiento no se pueden explicar. Tal vez lo peor que podemos hacer es buscar culpables o culparnos a nosotros mismos. El dolor es una pregunta que nos lanza a la vida y que nos abre a lo que Dios puede hacer en nosotros, de lo que somos capaces de hacer en medio del dolor. A través nuestro, Dios actúa en los demás y en nosotros mismos. El Señor nos invita a ser una luz para aquellos que transitan por el camino del dolor. Y si tú estás transitando por un camino fuerte de dolor, estás llamado a descubrir ese dolor, en el dolor la posibilidad de redimir tu alma, de salvar a muchas personas a tu alrededor y demostrarle al mundo que el dolor es redentor, es salvador, es transformador. Siempre sale uno más grande del dolor que si no tuviera en la vida oportunidad de sufrir. Pidámosle al Señor que nos brinde la oportunidad de entender el dolor desde la cruz, porque es la única manera. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, momentos indecibles, solo mirando la cruz podemos nosotros descubrir el sentido de ese dolor. Preguntarnos el por qué me pasa esto a mí. Preguntarnos el por qué le pasó eso a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, si esa persona es completamente buena. Preguntarnos el por qué no nos llevará absolutamente a nada, como no los llevó a nada las preguntas que hicieron los discípulos y los fariseos. Lo que nos lleva a algo es tomar ese dolor y presentarlo en la cruz. Y en el dolor de ese hombre en la cruz, en el dolor del más inocente de los inocentes, es ahí donde encontraremos el sentido y es allí donde encontraremos la luz que iluminará nuestro dolor y lo convertirá en la posibilidad de redención más grande que hemos vivido. Señor, ayúdanos a entender que el dolor hace parte de la vida. Ayúdanos, Señor, a asimilar el dolor desde la cruz. Ayúdanos, Señor, a no estar buscando chivos expiatorios, ni razones, ni porqués, sino en medio del sufrimiento mirar tu sufrimiento, unirnos contigo en esa cruz y sufrir contigo, porque tú sufres con nosotros. Tú viniste al mundo y sufriste en el mundo, para que el mundo sufra a través tuyo y ese dolor sea redentor. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo y a transmitirlo a todos los que sufren a nuestro alrededor y en nuestro corazón. Ayúdanos siempre a mirarte, nunca a voltear la mirada hacia otro lado, porque nuestra mirada siempre tiene que estar en ti, amado Jesús. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.